Dios hace, hermanitos, la mayor parte de su obra en la naturaleza de una manera, digamos, silenciosa, y utiliza fuerzas ocultas. Uno se pone a mirar la creación del Señor, cuando uno observa la gravitación que trabaja en silencio, conservando el océano en su lugar, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se derrama? Y es el Señor obrando silenciosamente y sosteniendo las estrellas en las órbitas. En esas noches donde uno puede observar las estrellas, también uno dice, pero ¿cómo se sostiene? Y Él es el Señor obrando de manera silenciosa y con fuerzas que uno no entiende. Los rayos del sol, invisible y silenciosamente, levantan cuántas toneladas de agua y lleva esa agua a los ríos del mundo. El relámpago es una pequeñísima parte de la obra de Dios por medio de la electricidad misma. El terremoto es una pequeña porción de la obra geológica de Dios. El torbellino es solo una parte insignificante de lo que el aire hace en el mundo, y así podríamos continuar describiendo maravillas de la creación del mundo y cómo el Señor obra en la naturaleza de manera con formas ocultas e insignificantes. Y el soberano creador, iglesia, con su grandeza, el soberano creador con su poder, con su infinito amor, con su infinita misericordia, nos pide hacer unas cuantas cosas, nos pide cumplir algunas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Desobedientes, rebeldes al Dios Todopoderoso. Y hablamos de su majestuosidad, y hablamos de su poder, y hablamos cosas hermosas de su creación, y qué es lo que hace, pero ¿cuál es nuestra respuesta? Desobedientes. Y el Señor hoy nos regala una porción de la palabra donde podemos ver con claridad entonces no solo la grandeza del Señor, sino la respuesta de su pueblo, de cada uno de nosotros. Los invito, hermanos, para que vamos al libro de Josué. Josué, Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en el capítulo 7. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel.
y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ¡ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque esto, los hijos de Israel, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Dejemos hasta ahí la lectura de la palabra del Señor, aunque básicamente el mensaje es de todo el capítulo 7. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a entender el mensaje que tienes para todos nosotros hoy, para tu iglesia. Señor, hay algo aquí profundo, pero también hay una enseñanza clara. Permite entonces que cada uno de nosotros tengamos en cuenta, Señor, y entremos en obediencia a ti, oh soberano Creador, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de la palabra del Señor que nos regala en este hermoso día, vamos a poder observar que pecados individuales generan pecados comunitarios. Pecados individuales generan pecados comunitarios. Muy bien. La porción de la palabra que nos regala el Señor en esta ocasión se encuentra inmediatamente después de la toma de Jericó. Todos hemos escuchado de la famosa toma de Jericó. Y este mensaje está inmediatamente después. Jericó, recordemos que era una ciudad fortificada y quizás era la más importante del valle del Jordán. Muchos historiadores y muchos arqueólogos creen que fue la población más antigua de esa parte del mundo, de esa región. Y bajo la dirección de Josué, esta ciudad de Jericó sufrió una destrucción total, una destrucción completa. Jericó era pues una ciudad grande, una ciudad enorme, una ciudad fortificada y muy importante entonces para la defensa de toda esa zona. Dios le reveló a Josué entonces el método, pero un método con, ¿cómo podríamos descifrarlo? Como con menos estrategia militar, porque de estrategia militar no tenía nada, hermanos, para realizar entonces el ataque a Jericó. Y obviamente era el poder de Dios el que estaría aquí en operación en este ataque a Jericó. Y para ello entonces se emplearía entonces no solamente el personal militar, sino el personal religioso, es decir, los sacerdotes, en este ataque.
con las funciones que se acostumbraban entonces en cada grupo. Sin embargo, en esta toma militar a Jericó, los sacerdotes entonces tendrían el principal papel. Y con seguridad que este plan dejó, podríamos decir, perplejos no solamente a todos los del pueblo de Israel, a todos los hijos de Israel, sino que también tuvo que haber dejado con mucho asombro a todos los habitantes de Jericó, porque nunca se había visto una maniobra semejante. Y precisamente eso era lo que buscaba Dios con esa maniobra, el sistema tan poco convencional, hablando militarmente, de atacar de esta manera. Entonces se reconocería que la mano de Dios estaba obrando al frente del pueblo de Israel. Y el plan funcionó a la perfección. Entonces, ¿en qué consistía el plan? Recordemos. Simplemente que el pueblo marchaba alrededor de Jericó. Durante 6 días marcharon alrededor de Jericó. Al 7º día le dieron 7 vueltas y la instrucción era que iban a sonar las bocinas, ¿sí? Por parte entonces del grupo religioso, y después de sonar las bocinas, ¿qué pasaba? El pueblo gritaba. Esa fue la estrategia. Tremenda estrategia. Y no debemos buscar una razón física o una razón material para explicar lo que pasó con esta fortaleza de Jericó. Claro que Dios no se pone a pensar, claro que Dios pudo haber utilizado cualquier otro medio, un terremoto, cualquier otro fenómeno, y tal vez de pronto lo hizo, pero aquí no se dice nada en la palabra. Y nosotros no debemos especular con la palabra del Señor. Tal cual, lo que se dice en la palabra es lo que debemos tomar. Lo que sí sabemos es que el plan, vuelvo y repito, fue poco militar. ¿Y qué lógica tiene el plan empleado para la toma de Jericó? ¿Qué lógica? Dentro del punto de vista humano. E incluso uno ve, hermanos, que ahí es donde uno se pone a ver que muchas iglesias, cuando quieren obtener algo, entonces marchan 7 veces alrededor para obtener. ¿Creen ustedes que aplica? Se los dejo como interrogante. Se los dejo como interrogante. Un plan entonces sabiamente calculado para que la gente de aquella época, para que la gente de aquel entonces, al igual que todos nosotros hoy, hermanitos, reconociera que el logro de que esa victoria se usó o se empleó entonces instrumentos aparentemente insignificantes. Generalmente se acepta en la guerra, hermanos, que el que gana es el que se lleva el botín. Eso es lo que generalmente se acepta en las guerras. Sin embargo, en el caso de la caída de Jericó no fue así, porque más bien se prohibió por parte del Señor a los victoriosos, a los vencedores, no tomar absolutamente nada de los despojos. Esa fue la instrucción clara del Señor. Cuando le dice por ahí en el versículo 18 del capítulo 6, pero vosotros o ustedes guárdense del anatema, no toquen, no tomen nada, no tomen ninguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turbéis, dice el Señor ahí en el versículo 18. Esa fue la instrucción clara del Señor para el pueblo. Pero digamos que fue una prohibición personal, fue una instrucción individual para cada uno de las personas, porque en términos generales el Señor sí autorizó que se tomara plata, que se tomara oro y algunos utensilios de bronce y de hierro para consagrarlos al Señor, ¿sí? Pero desafortunadamente, iglesia, hubo alguien que no obedeció la prohibición y trajo consecuencias desastrosas para todo el pueblo de Israel. Y es aquí donde
comienza entonces el tema de nosotros hoy. Estábamos contextualizando entonces la palabra, la porción de la palabra de hoy. Entonces, después de la victoria del pueblo de Israel sobre Jericó, con Josué a la cabeza, Josué entonces envía hombres desde Jericó hasta Ai para que realizaran el reconocimiento de la tierra, porque el objetivo era atacar a esa otra ciudad. La ciudad de Ai, digamos que no podría compararse con Jericó, era una ciudad pues mucho más pequeña y de otra manera como de poca importancia o de menor importancia que Jericó. Sin embargo, Ai estaba situada en el camino que debía seguir el pueblo de Israel. Por eso era que tenía que intervenir entonces el pueblo de Israel a esta ciudad. Fueron los espías, reconocieron la tierra y al parecer pues esto como que se había hecho una costumbre de enviar espías para reconocer las tierras que iban a tomar o que iban a invadir. Y dieron de alguna manera un informe a Josué, un informe de una total confianza. Porque ¿cuál es el informe que le dicen? Con 2 palabras le dice, son pocos. Y con palabras de nosotros hoy le dijeron a Josué, esto es pan comido. Así. Ese fue el informe de confianza que dieron los espías. Sin embargo, hay algo bien importante para tener en cuenta. Ojo, hermanitos, vea. Ni Josué, ni los espías, ni el pueblo se habían dado cuenta de 2 importantes hechos hasta ese momento en que enviaron a los espías. Ignoraban 2 hechos de suma importancia. El número 1 era que uno de ellos había desobedecido las instrucciones del Señor. Ninguno de ellos lo sabía. Alguien había cometido prevaricación en cuanto al anatema. Y así inicia el capítulo 7 de Josué. Pero ellos no lo sabían. Y el segundo, como consecuencia del primero, era que la ira del Señor se había encendido. ¿Contra quién? Contra los hijos, contra todo el pueblo. Muy bien. 2 aspectos bien importantes que ninguno de ellos sabían hasta el momento. Que uno de ellos había desobedecido y que la ira del Señor se había encendido. Y los israelitas no se dieron cuenta de esto sino hasta que fueron derrotados, digamos, en la primera batalla contra Ai. Porque fue después de que existieron la derrota que entonces en la conversación con el Señor entendieron por qué habían sido derrotados. Y entonces era inevitable que sintieran vergüenza, que sintieran pena. Entonces dice la palabra del Señor que Josué rompió sus vestidos y se postró sobre la tierra delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, con los ancianos. Y echaron polvo sobre sus cabezas, dice ahí en el versículo 6 del capítulo 7. Y a continuación entonces le instruyó el Señor acerca de cómo hacer la investigación. El Señor le dijo cómo debía hacer o cómo debía investigar el asunto, pero también le dio otra instrucción, cómo debía ser el castigo para el culpable. Ahí lo pueden ver en el versículo 15. Le dijo cómo investigaba y qué castigo le daba al culpable. Y el resto del capítulo se dedica entonces a narrar la forma en que se cumplió entonces todo lo que le había dicho el Señor a Josué. Descubrieron el pecado del personaje que desobedeció, que se llamaba Acán. Y confesó todo su pecado, lo sentenciaron y después entonces llevaron a cabo el castigo respectivo. Hablando del pecado de Acán, iglesia, creo que el pecado de Acán de ninguna manera es agradable y no es aceptable, pero tampoco es raro que el ser humano codicie, tampoco es raro que el ser humano desobedezca
Y tampoco es raro entonces que en resumidas cuentas el ser humano peque. No es agradable, no es aceptable, pero qué de raro que el ser humano entonces codicie, que desobedezca y que peque. Y no se aprueba de ninguna manera, pero creo que también de otra manera se entiende. Además, Acán, creo que no era el primer israelita que desobedecía a Dios. Y hoy también, nosotros los llamados hijos de Dios, hoy también nosotros los llamados pertenecientes al pueblo de Dios, seguimos codiciando, seguimos desobedeciendo y seguimos pecando. ¿Es así o no, hermanitos? Tal cual. Yo no sé cuántos Acán habemos aquí en este recinto en este momento. Codiciamos, desobedecemos y pecamos. Y el ser humano peca simplemente ¿por qué? Porque el ser humano es pecador. Por eso pecamos. Y por eso lo hizo Acán y tuvo que sufrir las consecuencias. Y dice la misma palabra que el alma que pecare, esa morirá. Dice allá en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Pero lo más notable de esta porción de la palabra, mis hermanos, es que el Señor consideró que todo el pueblo era responsable del pecado de un solo hombre. Eso es lo más notable de esta porción, ¿o no? ¿O a ustedes les parece muy normal eso? ¿Ah? ¿Qué me dicen, hermanos? Creo que esto es totalmente notable, que el Señor considerara culpable a todo el pueblo por el pecado ¿de quién? De Acán, de un solo hombre. Entonces el pecado no se comete en vacío, y lo que hace uno hace efecto en otros. En este caso a los hijos de Israel. Pero lo que es peor es que no solo afectó, mis hermanos, sino que también los hizo culpables. Una cosa es que afecte el pecado, pero aquí estamos viendo es que los hizo también culpables con él. Y eso es muy profundo, hermanos. Una cosa es que a mí me afecte lo que haga otro, pero es que aquí me está repercutiendo de manera directa porque también los está haciendo culpables a ellos. Y lógicamente, esto quiere decir, hermanos, que el pueblo de Dios tenía, bueno, y hoy tiene la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de frenar, la responsabilidad de consolar, y la responsabilidad también de animar a todas las personas que están alrededor nuestro. Y creo que el apóstol Pablo de alguna manera ilustra esto en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, versículo 6, cuando dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es, tal cual. El pecado del creyente, iglesia, aunque perdonado por toda la eternidad, repercute y afecta el cuerpo de Cristo en forma totalmente adversa. Iglesia, esta es una historia que golpea muy fuerte. Créanme que en el caso particular mío, a mí me golpea fuerte esta historia. Porque, no solamente porque viene inmediatamente después de una extraordinaria victoria, viene después de una manera en que el soberano creador actúa silenciosamente, pero de una manera extraordinaria, que a uno no le cabe en la cabeza. Y obviamente que con esa victoria conseguida de esta manera, deja, digamos que un poderoso testimonio, una poderosa confianza acerca del futuro que le esperaba al pueblo que caminaba de la mano del Señor. ¿Ustedes se imaginan qué sintió el pueblo de Israel después de que venció a Jericó, pero con esa estrategia militar?
¿Qué pensaría usted si hace parte del pueblo de Israel y que se tomen una fortaleza como Jericó con una estrategia militar como la que diseñó el Señor? Dígame con honestidad. ¿Qué viene sobre uno? ¿Una total confianza o no? Una total confianza, pero obviamente con los que caminaban de la mano del Señor. Pero a continuación vemos entonces al pueblo de Israel derrotado y humillado por un adversario insignificante. ¿Cómo entender eso? Eso fue lo que ocurrió. Vienen de una victoria extraordinaria con un método ilógico. Y entonces aquí ya vemos a Israel derrotado y humillado por un pueblo insignificante. Entonces es el pasaje de hoy, mis hermanos, con esa enseñanza, cuando unimos el capítulo 6 con el capítulo 7, que relatan la totalidad entonces de todo este evento, nos explica entonces por qué fue la derrota. O nos da la explicación clara de la derrota contra el pueblo de Ai. Había pecado en el pueblo, o había pecado el pueblo, y esto cortó entonces en forma dramática el obrar de Dios. El pueblo había pecado y esto cortó la protección de Dios. Cuando yo pienso eso, hermanos, créanme, a mí esto me pega una sacudida, no solamente a nivel personal, en el rol de pastor, pero también me sacude, digamos, cuando analizo la iglesia, cuando analizo mi familia, cuando analizo las familias de todos ustedes. Me sacude enormemente. Y espero que usted reflexione bastante sobre esta enseñanza. Es hermosa, pero tenemos que involucrarnos en ella y mirar qué fue lo que pasó y qué es lo que el Señor nos quiere transmitir con una enseñanza como esta. Y lo que debemos ver inicialmente es que el pueblo de Israel fue derrotado y humillado porque el pueblo había pecado. Y entonces perdieron la protección de Dios. Y lo increíble de esta situación es que y lo repetimos porque creo que es muy necesario, es que esta situación se había dado solamente por el pecado de un hombre. Eso es bien importante y por eso lo quiero repetir en varias ocasiones. Hay que resaltar eso. Acán, como dice ahí la porción de la palabra, y de la tribu de Judá, vio entonces dentro de los despojos de Jericó, vio un manto babilónico y lo vio muy hermoso, hermanos. Le llamó la atención y le despertó la codicia. Y vio unos 200 siclos de plata y vio un lingote de oro, mis hermanos. Y entonces codició todo eso y dice la palabra que lo tomó. Cuando habían instrucciones totalmente claras del Señor. Hermanos, ¿en cuántas ocasiones nos comportamos como Acán? Codiciamos mantos representados en formas de vestir, mantos representados en formas de ser, mantos representados en la fama. Codiciamos mantos representados en fortuna, en dinero. Codiciamos mantos representados en lujos, en poder. ¿Cuántas ocasiones nos comportamos como Acán y codiciamos tantas cosas? Y no solamente las codiciamos, sino que las tomamos. Las tomamos. Y el Señor había dado unas instrucciones específicas. Les dijo, la ciudad será anatema para mí, con todas las cosas que están en ella. Era una instrucción clara. Y les dijo, guárdense ustedes del anatema, no toquen nada, no tomen nada, les dijo el Señor.
porque esto puede convertirse en maldición para el pueblo de Israel. La instrucción era clara. ¿Y qué le importó a Acán? Pero hermanos, con total honestidad, ¿en cuántas ocasiones hacemos caso omiso de las instrucciones del Señor? ¿Y nos importa la instrucción clara del Señor? Y no deja de llamarme la atención, y a ustedes los animo para que también lo miren de esa manera, que todo el pueblo sufriera las consecuencias por la falta de un hombre. Y yo creo que esto nos asombra, y de pronto hasta le preguntamos al Señor, esto es injusto, porque va a pagar todo el pueblo por el pecado de un hombre. Yo creo que por las cabezas de muchos de nosotros pasa ese razonamiento para el Señor. Si uno fue el que desobedeció, ¿por qué el Señor culpa a todo el pueblo? Eso no es justo, Señor. Y saben una cosa, hermanos, nuestro asombro revela cuán convencidos estamos de que el pecado es un asunto personal. Hermanos, estamos tan convencidos que el pecado es un asunto entre nosotros y Dios. Créanme que en muchas ocasiones, en el rol de pastor, he escuchado esa frase. Me dicen, pastor, es que mi pecado es un asunto entre Dios y mi persona. Y déjenme decirle que según esta enseñanza, están equivocados. Qué equivocados estamos, hermanitos. Nuestro pecado individual se vuelve un pecado comunitario. Nuestro pecado secreto se vuelve un pecado para todo nuestro entorno, donde nos movemos. Esta enseñanza nos debe quedar bien clara hoy, hermanitos. Nuestro pecado individual tiene consecuencias comunitarias. Y esta historia nos representa la más dramática y contundente evidencia de que no existe tal cosa del pecado individual. No existe tal cosa de ese pecado secreto o el pecado de cada uno y que quedó ahí en el vacío. Ser parte del pueblo de Dios, hermanos, implica la existencia de vínculos espirituales que no dependen de nosotros. No existimos en forma aislada, iglesia, tengamos o no una relación, digamos, poco fluida con los demás. Hermanito, lo que quiere decir esto es que tú, hermano, tienes un compromiso espiritual con todo este pueblo. No puedes mirarte individualmente. Cada uno de nosotros tenemos compromisos espirituales con todo el resto, aquí en este recinto. Pero en la casa también, en la familia, tenemos unos compromisos con el resto de la familia. En cada lugar donde nos desenvolvamos, mis hermanos, tenemos compromisos con las personas que nos rodean. Y cuando alguno peca, no pecamos solamente contra Dios, sino que también dañamos la relación con nuestros hermanos. Entonces el pecado tuyo no es algo de Dios contigo solamente, porque está involucrada toda la comunidad, está involucrada toda la familia. Mira cuánta gente nos arrastramos cuando entramos en pecado. Arrastramos toda una comunidad, toda una iglesia, toda una familia. Eso arrastramos con el pecado. El pecado individual o el pecado secreto es algo muy serio, hermanos. Muy serio.
porque afecta la vida de todas las personas que están relacionadas con esa persona o con nosotros. De la misma manera que un alcohólico. ¿Cómo afecta a un alcohólico todas las personas que lo rodean? Díganme. ¿Ah? Y no es diferente cuando estamos con el pecado, es exactamente igual a como un alcohólico arrastra de manera negativa a todos los que están a su alrededor. Así, cuando estamos en pecado, arrastramos todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿las arrastramos a qué? Según la enseñanza, a maldición también, a la ira de Dios también podríamos decirlo así. Y aunque no veamos las consecuencias, hermanos, los resultados de nuestras acciones no pueden ser detenidos. Piensa en tu familia solamente. Recuerda que no hay pecado individual, no hay pecado secreto, porque pecados individuales generan pecados comunitarios. Si tú estás en pecado, tú estás arrastrando a toda tu familia también al pecado, a maldición, a la ira del Señor. Esto es serio. Esto no es un problema individual. Yo los invito para que analicen con profundidad esta enseñanza que nos entrega el Señor hoy. Y no estamos hablando de pecados que se vean, porque es que a veces pensamos que como no saben o como no nos ven, entonces, me la estoy echando, pero el Señor sí lo sabe. Miren que cuando inicia el capítulo 7, y yo hice énfasis, ni Josué, ni los espías, ni el pueblo sabían que Acán había pecado. ¿Cómo se sentía Acán hasta ese momento? Oh, la hice. Oh, y este manto. Oh, y estos lingotes. Y el Señor allá. Este Acán. Y encendió la ira del Señor. ¿Cuántos de nosotros encendemos la ira del soberano creador? Pensando que tenemos el pecado en secreto y que el pecado es individual, cuando realmente lo que estamos llevando es a pecado comunitario. Piensa, hermanito, en la familia, en la iglesia, en todo el entorno donde tú te mueves, piensa. Piensa de qué manera has arrastrado a la miseria. Piensa de qué manera has arrastrado a la maldición, a la desprotección del Señor, a causa del pecado individual o a causa de tu pecado secreto. Hermanos, creo que este mensaje es contundente. Quiero que te lleves bien claro. Con solo que te lleves este título claro, creo que hemos avanzado y hemos ganado mucho terreno. Pecados individuales generan pecados comunitarios. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Que entendamos con claridad este mensaje, que esto nos lleva entonces a algo bien importante, a un llamado bien importante del Señor para cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es ese llamado? Si tenemos claro esto y lo llevamos al corazón y a nuestras vidas, y es que es un llamado contundente a nuestra santidad, a tu santidad. Creo que este mensaje, hermanos, como siempre les digo, este mensaje no debe acabar aquí. Este mensaje, cuando crucemos aquel dintel de esa puerta, es cuando debemos empezar a profundizar, a reflexionar
y a tomar decisiones de nuestros pecados, que los llamamos secretos o individuales, porque miren lo que genera. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos perdón. En cuántas ocasiones, Señor, hemos querido tener nuestros pecados en secreto. ¿O es posible que los tengamos en este momento? Pero hoy nos enseñas con claridad, Señor, que no solamente tú lo ves y que también lo sacas a la luz algún día, sino que nos enseñas con claridad que ese pecado individual genera pecados comunitarios. Uy, esto sí que nos lleva, Señor, a reflexionar, a pensarlo 2 veces, Señor. Perdón porque quizás hemos arrastrado a muchas personas. Perdón porque quizás hemos arrastrado familias. Quizás hemos arrastrado a comunidades como nuestra iglesia, por ese llamado pecado individual. Y estamos quizás comprometiendo a toda la comunidad, porque el Señor entonces, por el pecado de uno, ve a toda la comunidad pecadora. Gracias por esta claridad, Señor. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu amor, tu misericordia. Y gracias por las maneras grandiosas y extraordinarias en que obras con métodos insignificantes que cada vez muestran, Señor, mucho más tu grandeza, tu poder y el control que tienes sobre toda tu creación. Te alabamos, Señor, te damos honra y gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.